¿Qué tal, señores? Buenas noches. El rescate a Chipre ha puesto en alerta a las bolsas europeas, también en España, donde hoy la bolsa ha caído y la prima de riesgo ha repuntado. Analizaremos con nuestros invitados las consecuencias de este rescate y el corralito parcial al que se ven abocados los chipriotas. Hablaremos además del acuerdo al que ha llegado Caja 3 con los sindicatos para el proceso de reestructuración. Para ello nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. José Manuel Cruz, diputado de las Cortes del PP. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan Martín, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema, ese corralito, ese rescate a Chipre que hemos conocido este fin de semana. Las consecuencias no se han hecho esperar, han caído las bolsas, han subido las primas de riesgo y allí en el mismo país, en Chipre, los ciudadanos afrontan un corralito parcial que por ahora les impide acceder a sus ahorros. Además tendrán que contribuir parcialmente con ellos para pagar el rescate. Bueno, ¿cómo valoráis, Juanjo? Comenzamos por ti esa situación. Bueno, aunque en la actual situación de crisis no hay que tomar a la ligera, tampoco me atrevería a aventurar que esto suponga la entrada en la tercera o cuarta crisis financiera, ya no sé por cuál vamos. Hay que entender Chipre en su contexto, su dimensión, qué tipo de ahorros tenía, etcétera. Es decir, es un caso aislado, no creo que suponga ningún riesgo especial para la economía española como tal ni para la europea en conjunto. Y de hecho, a pesar de que tú has hablado de movimientos en bolsa y en prima de riesgo, creo que son mucho más ligeros de lo que cabría suponer ante una medida tan drástica, porque no hablamos solamente de intervenciones, que hablamos de un término al que yo creo que en España le estuvimos dando vueltas hace unos meses, hace unos años y unos meses, y que nos daba terror por la comparación con otro país y las consecuencias que es el corralito. Es decir, en una situación como esta de crisis, no solamente el empleo, está demostrado que el empleo vale poco, los salarios valen menos, la propiedad de la vivienda, no tenemos que hablar, es decir, los ahorros estaban garantizados, que los depósitos de 100.000 euros en cada cuenta estaban garantizados, pues puede haber situaciones de emergencia como esta que hagan que bajo la fórmula de quita signifique que realmente los depósitos se inmovilizan hasta que no se descuenten una cifra que en este caso es alrededor del 10% a partir de 100.000 euros. En cualquier caso, aunque ojo que todo es posible en esta situación de crisis, creo que Chipre
no puede extrapolarse al conjunto de las economías europeas. Parece en principio una opción dura por parte de la Unión Europea tomar esta decisión. No había otra opción, algo intermedio. Lo que no había eran precedentes, eso es cierto, y yo creo un poco también que ha sido una situación de emergencia, pero también yo creo que hay que mirar a Chipre como es. Chipre es apenas el 0,2 del PIB de la Unión Europea en términos del euro. Y lo que tenía era singularidades muy especiales en relación a su banca. La banca chipriota supone 4,5 veces el PIB de Chipre. O sea, tenía unas condiciones muy especiales y se había producido una situación en la banca chipriota muy singular que ha dado lugar un poco a que se adopte esta decisión. Pero si lo miramos en términos de lo que es el conjunto de la Unión Europea, la verdad es que Chipre es muy pequeñita y que la medida desde luego no es extrapolable y por supuesto no es extrapolable para nada a países como España o cualquier otro país de lo que son las grandes economías de la Unión Europea. Hay que recordar que España sigue siendo, creo recordar que es la cuarta economía del euro. Entonces, este tipo de medidas son impensables. En el caso español, además, que España en su día negoció unos fondos específicos para la banca española y se negociaron ya, es un paquete cerrado, pero un paquete, creo recordar, de 100.000 millones, de los cuales se han dispuesto hasta ahora 40.000 millones, y en ninguna de las condiciones de ese paquete había ninguna cláusula como la que se ha puesto ahora mismo, se ha puesto a Chipre. Es decir, partimos pues de dos situaciones muy diferentes y por lo tanto absoluta tranquilidad y para nada equiparable una situación con otra. Al menos es un poco mi visión a día de hoy. ¿Está lejos la situación de Chipre de lo que pueda que haya riesgo a lo mejor a contagiarse con España también con esa situación? Es verdad que las circunstancias de Chipre son muy excepcionales. Lo que pasa es que también es verdad que yo no me atrevo a meter la mano en el fuego por casi nada ya en este momento. Y es verdad que la situación que se da en Chipre no es muy extrapolable por muchas razones, ¿no? Quiero decir, en Chipre no hay economía real que sostenga una burbuja financiera del calibre del que acaba de poner encima de la mesa José Manuel, ¿no? A mí me preocupan las derivadas que tiene, porque tiene tres derivadas, dos a dos países que no son de la Unión Europea y que en este momento están creciendo en tasas por encima del 3 y el 4%, como es Turquía y como es Rusia, donde se concentra una parte de la
ahorro turco y del ahorro ruso se concentra, en el caso de Rusia, en una pequeña parte, pero en el caso de Turquía, en una parte importante. En Chipre, porque funciona como un paraíso fiscal en algunos países de fuera de la Unión. Y el que me preocupa es para Grecia. Para los ahorradores griegos que tenían sus ahorros fuera del país y que los tenían en Chipre como lugar más cercano, es un nuevo leñazo en la línea de flotación. Entonces, yo supongo que se ha adoptado una medida de estas características también con un carácter ejemplificador. No creo que la Unión haya tomado, la zona euro haya tomado una medida así sin pensar en otros escenarios posibles. Y yo creo que también en clave política, no hay que olvidar que las elecciones en Alemania son a finales de este año, en torno al otoño de este año, y que en Alemania este tipo de situaciones no se viven de la misma manera que en los países del sur de Europa. Y yo creo que esos son los escenarios en general, ¿no? Y luego Chipre siempre ha sido el comienzo y el final de muchas cosas. Entonces tiene su punto metafórico también todo esto, ¿no? Hablabas, Juan, de Rusia. Hoy el país, el vicepresidente, ha dicho que esta quita sobre depósitos se asemeja a una confiscación de dinero ajeno. Es lo que ha dicho. En todo caso, ojo, estamos hablando de que el corralito puede ser una medida alejada en España, pero es que ha habido ya un corralito en España. Las preferentes, que no son sino una forma de corralito, ¿no? Es decir, haya habido una forma de financiación, sí, sé que no es correcto desde un punto de vista económico, pero haya habido realizado por las propias cajas. Sí, realizado por las propias cajas, por el propio banco, es decir, el corralito ya se ha cobrado, ya se ha hecho su quita directamente. Sí, es cierto, es confiscación de dinero ajeno, pero sí, yo creo que así haya sido Alemania, creo que esto se ha debatido con mucha virulencia en el seno de la Unión Europea. Las noticias que han trascendido es que el Banco Central Europeo, que en este momento está defendiendo una posición más tendente a reactivar la economía que a mantener la austeridad, no proponía esta medida, que ha sido la economía alemana, los bancos alemanes, que al fin y al cabo son los que están dirigiendo la operación financiera de los rescates, los que han impuesto esta medida. Por tanto, sí que es confiscación, pero estoy de acuerdo con Juan en que hay que entender una clave política. Yo creo que es más en clave política alemana que en clave política de ejemplificar, aunque venga a ser lo mismo, ¿no? Pero en clave política alemana. Yo creo que tiene un carácter ejemplificador
Bueno, yo creo que la clave fundamental es, me gustaría recordar que Chipre en muchos aspectos es muy opaca su sistema bancario. Lo ha sido para el resto de los países de la Unión Europea. O sea, los mecanismos de funcionamiento del sistema bancario chipriota, y la prueba está en que la dimensión que tenía, 4,5 veces del PIB, eso son unas dimensiones en un país normal, eso es impensable. Entonces ha sido muy opaca a la fiscalización por parte de la Unión Europea. Entonces, llegados a una situación y cuando se ven abocados a una situación y levantan la mano para pedir a la Unión Europea, fundamentalmente a la Unión del Euro, pedirle ayuda, en este caso de 10.000 millones, la Unión Europea dice sí, pero lo que hasta ahora no has querido andar, lo vas a andar. Y de alguna manera ese es el planteamiento, porque al final lo que les han impuesto, la quita es un impuesto. Es un impuesto sobre los depósitos que hay en el país. Lo que están haciendo, básicamente, lo que quiero recordar es decirles, oiga, cualquier imposición que haya aquí va a estar sujeta en un porcentaje a una retención por parte del Estado. Eso es básicamente lo que hacen es un impuesto directo sobre los depósitos. Pero al final el que sale, no sale el que más perjudicado, el ciudadano que tiene un depósito no demasiado alto, a lo mejor, porque hablábamos de depósitos de más de 100.000, pero habrá depósitos de 10.000, de 5.000. También, y por debajo es una quita menor, pero también es una quita del 6, del 3, del 3. Lo han corregido, la noticia es del 3%. Que es verdad que la escala de 100.000 lo miramos en términos de poder adquisitivo de un ciudadano, y claro, 100.000 no es lo mismo que 10.000, y te quitarán porcentualmente es la misma cantidad, pero a uno le quedan 93.000 y al otro le quedan 9.300. Es decir, esa es una realidad, ¿no? Si fuera en este caso el 6 con algo. Esa es una realidad, pero también insisto en que la situación de la banca en el conjunto de Chipre y las repercusiones que ha tenido sobre el conjunto de la ciudadanía han sido las que han sido hasta ahora. Pero también se está mandando un mensaje. Vamos a ver, yo creo que hay un mensaje de fondo en dos direcciones, ¿no? La primera, tú lo acabas de decir, esto es un caso de socialización de las pérdidas, que no de los beneficios. Los beneficios en Chipre está operando toda la banca internacional, también los bancos chipriotas, pero toda la banca internacional. Por lo tanto, quienes están llevándose los beneficios de estos depósitos durante todos estos años son las instituciones financieras. Uno. Dos. Quien paga el impuesto no son las instituciones financieras. Las instituciones financieras chipriotas con residencia en Chipre lo que tienen que hacer es la obligación de retener las cantidades. Por lo tanto, quien paga es el conjunto de los depositantes. Uno. Dos.
hay detrás también una mensaje letal políticamente hablando. Y es el gobierno chipriota no ha tenido el valor político de poner en marcha medidas para intentar atajar la situación y le pide a su hermano mayor de la Unión Europea que haga los deberes que no ha podido hacer. Y además así tiene una excusa. Entonces, yo creo que el proceso no puede ser de todas maneras más tenebroso desde cualquiera de los puntos de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, y vamos a ver qué derivadas tiene con uno de los países más importantes de nuestra zona de referencia económica, que es Rusia, y sobre todo para Alemania, que es su mercado de referencia. Y también su competidor, pero a mí lo que más me... Bueno, hay muchas cosas que molestan aquí, pero es que se le llama impuesto. Esto no es un impuesto, porque la función, el origen y la función de los impuestos es justamente, si no me equivoco, la contraria a esto. Esto es, no sé cómo lo has llamado tú antes, una confiscación, es una quita, pero es una quita cuando no, con quien no debería hacerse la quita, que es con los depositantes. O sea, las quitas hay que hacerlos con otros proveedores, en las hipotecas, etc. Las quitas es otra cosa. Y además lo llaman impuesto. Esto no es un impuesto porque se carga toda la teoría impositiva habido y por haber. Justa o injusta, redistributiva o no redistributiva. Esto no es un impuesto. Bueno, vamos a hablar, si os parece, también de bancos, de sistema financiero, pero nos acercamos a la comunidad, hablamos de ese acuerdo al que han llegado Caja 3 y los sindicatos para el proceso de reestructuración de la entidad. Al final, después de muchas negociaciones, se reduce el número de afectados a 515, en su mayoría serán extinciones de contrato, habrá 60 suspensiones de contrato y el objetivo de la entidad es en su mayoría favorecer las salidas voluntarias e incentivadas. Bueno, ¿cómo veis este acuerdo al que se ha llegado? José Manuel, ¿era el deseado? ¿Los trabajadores pueden estar satisfechos? A ver, yo creo que siempre que nos enfrentamos a una pérdida de un puesto de trabajo, nos enfrentamos a un hecho doloroso. Detrás hay una persona, en este caso, un conjunto de personas que van a ver desaparecer su puesto de trabajo. En ese sentido, siempre uno tiene esa sensación, ese malestar, ¿no?, de no poder continuar en una dirección en la que estabas caminando. En esa parte doloroso. En otro sentido, yo creo que el acuerdo del que se planteaba inicialmente, lo has dicho, lo acabas tú de decir, hay 100 puestos de trabajo menos, van a desaparecer 100 puestos sobre la
fase de la negociación y yo creo que en resumen el conjunto de lo que se ha negociado es favorable para los trabajadores si se mira o se compara con otras situaciones equiparables. Yo creo que perderíamos también un poco la perspectiva si todo esto no lo vemos un poco en clave de futuro, para la propia entidad, que yo entiendo que es un poco donde se han tenido en algún momento que sentar, que automirarse los sindicatos y en este sentido la patronal para buscar una vía de futuro, una vía de solución, una sostenibilidad a la entidad en sí misma en un plazo medio y largo, porque yo creo que de otra manera a corto plazo la situación sería bastante peor. Juan, es una buena noticia para el futuro de la entidad. No, yo creo que es una pésima noticia. Yo creo que es una pésima noticia. Yo creo que es una pésima noticia desde todos los puntos de vista. Y es más, yo creo que en la calle se están dando una serie de circunstancias que hacen pensar que las personas que han llevado esta situación a la calle van a salir indemnes en muchos casos. Detrás de que la calle tenga que echar a casi un tercio de su plantilla, pues hay una pésima gestión empresarial. Yo creo que hay una responsabilidad clara de sus gestores, que además ha estado denunciando la propia plantilla durante muchos años y que nadie ha puesto coto a esa situación. Y luego una responsabilidad de la supervisión del Gobierno de Aragón y del Banco de España. Hay que tener en cuenta también una cuestión muy importante y muy relevante en esta situación. La calle es de los pocos cajas de ahorros de todo el sistema financiero que no ha recibido ayudas públicas del Banco de España. Entonces, quiero decir, yo creo que se está dando una situación en la calle que tiene desde luego todos los ribetes de una situación de agravio comparativo muy potente y en la que al final las castañas las están teniendo que poner encima de la mesa los trabajadores y las trabajadoras de la calle, y creo que aquí hay una serie de responsables desde el punto de vista de la gestión empresarial, de la gestión bancaria, de la propia CAI, que tienen que aparecer y que tienen que asumir su responsabilidad. Y estoy hablando hasta de responsabilidades legales, no solamente económicas, sino responsabilidades legales. Juanjo. En esta situación lo deseado, no digo lo deseable, pero lo deseado era llegar a un acuerdo, y creo que era llegar a cualquier tipo de acuerdo siempre que significase un acuerdo. Cuanto más se pareciese a las directrices europeas, mejor. En este caso, el acuerdo parece que ha sido asumido por los trabajadores, pero claro, en esta situación en que se están negociando, con muchas comillas, los acuerdos salariales de jornada, luego hablaremos de la General Motors, lo digo luego hoy, pero seguro que hablaremos en pocos
no se está llegando a acuerdos en el sentido estricto de lo que significa llegar a un acuerdo. No se está llevando una negociación en el sentido de una negociación, porque hay una losa inmensa encima de los trabajadores en estos momentos, que es una clara coacción de que o llegas a un acuerdo o el desacuerdo. Creo que de alguna manera José Manuel lo indicaba. Cualquier desacuerdo es peor todavía. Y esto está pensando en estos momentos. No hay, y la reforma de la ley laboral todavía, de la relación laboral lo agrava mucho más. No hay libertad de negociación. En estos momentos no hay libertad de negociación, porque esa coacción es tan fuerte que impide que se negocie con libertad. Estamos en una situación sindical mucho peor de la de hace 30 años, pero muchísimo peor. En cualquier caso, el gran beneficiado de esta situación, bueno, son dos los grandes beneficiados. Por un lado, Ibercaja, que se va a encontrar una CAI absolutamente impoluta y capaz de ser asumida sin ningún riesgo, digamos, sin ninguna tara, y desde luego el gran beneficiado es los antiguos responsables de la CAI, que con este acuerdo me da la impresión que quedan ya absolutamente liberados de cualquier responsabilidad. Porque ya queda este acuerdo, en el fondo lo que hay es un liberar de responsabilidades a los culpables de la situación de la crisis en la que se encuentra la CAI. Yo creo que por el final yo no estoy de acuerdo que pueda suponer liberar de responsabilidades. Yo creo que ese camino se puede andar y se debería de andar. Yo creo que son dos cuestiones desde mi punto de vista. Lo mismo que antes decía, no es un impuesto, pues yo te sugeriría que te leyeras el acuerdo y el acuerdo lo califica de impuesto. La cuestión es que tú tengas otra visión diferente. Es lo mismo que decir que ahora mismo no hay libertad, no hay libertad sindical, poco menos, ¿vale? Yo creo que no es eso, Juanjo. Yo creo que las entidades financieras están inmersas en el mundo en que vivimos, que nos gustaría, como tú decías al principio, que ese mundo fuera de otra manera. Bueno, pues yo te lo reconozco. Yo creo que detrás de cada paro, de cada persona parada, en muchos casos, o la mayoría de ellos, hay un drama personal, familiar, muchas cosas. Otros es una situación transitoria, pero para muchos es una situación de grave dificultad. Pero yo creo que añadir a todo eso cuestiones como que no hay libertad de negociación o cuestiones de ese estilo, yo creo que no. Yo creo que uno vive inmerso en el mundo en que vive, que no siempre es el que uno desea. Tenemos unas circunstancias muy difíciles. Juan ha planteado otra serie de cuestiones. Yo quiero recordar que todos los grupos políticos, por ejemplo, hemos apostado por una entidad financiera aragonesa de peso, y eso tenía unas consecuencias en cuanto a la distribución de entidades y de personal. Son conocedores todas las personas que nos
están viendo esta situación, y eso lo damos todos por asumido. Es decir, todas estas cuestiones, yo creo que al final, aun siendo difícil la situación, aun siendo complejo el hecho de que trabajadores van a salir de su puesto de trabajo, yo creo que se han buscado vías razonables de respeto a esa situación, y que dentro de las posibilidades que había, yo creo que es un acuerdo bastante razonable. ¿Que a lo mejor es mejorable? No voy a decir que no conozco tan a fondo el acuerdo, pero yo creo que es un acuerdo bastante razonable, sobre todo con respecto a lo que se proponía, y sobre todo considerando que los trabajadores, yo creo que en un ejercicio de responsabilidad lo han asumido. Ese es mi punto de vista. Creo que eso hay que ponderar. Si me permites, tres cuestiones. Dos reflexiones relacionadas con la CAE y lo que acabas de decir, y otra de cuestión de fondo, si me permitís. Yo no estoy de acuerdo contigo, José Manuel, que hayamos apostado a las fuerzas políticas, porque vivís una entidad financiera fuerte en Aragón, y además, para conseguir eso, caiga quien caiga. En mi partido no, ya te lo digo directamente. Es decir, si la reflexión es que para que haya una entidad financiera fuerte, para que haya una cadena de kioscos fuerte, los del resto de los kioscos se tienen que desaparecer, pues mira, ahí que no cuenten con nosotros. Y luego hay una cierta perversión en la argumentación que acabas de utilizar, y te digo por qué. Quien pone el perímetro de las reglas de juego, la cantidad de indemnización por año trabajado, la situación laboral, el perímetro de la negociación colectiva, ha sido el Partido Popular con las últimas reformas laborales, también en parte el Partido Socialista en la última época de Zapatero. No es verdad que detrás de cada parada hay un drama familiar, pero es que detrás de cada negociación colectiva para un expediente de regulación o un expediente de extinción hay un entramado de normas que se han modificado sustancialmente en los 2 últimos años. Sustancialmente, es decir, no tiene nada que ver el ordenamiento jurídico laboral que regula estas situaciones ahora con el que había hace 4 años. Nada que ver. Y evidentemente abarata el despido y mejora las condiciones. Y una cuestión de fondo. Si los trabajadores tienen que asumir las pérdidas en una empresa, también tienen que asumir los beneficios de la empresa. Si los trabajadores y trabajadoras tienen que ser despedidos en una situación como esta, evidentemente también tienen que participar en las decisiones cuando hay beneficios. No puede ser que la situación sea de desequilibrio absoluto. No puede ser que en el Consejo de Administración de la CAI el peso de los trabajadores a la hora de repartir las pérdidas sea absoluto, y a la hora de repartir los beneficios sea sido ninguno. Y cuando hablo de la CAI puedo extrapolarlo
salarial que han hecho los trabajadores y trabajadoras de General Motors, como hace un momento ponía Juanjo encima de la mesa, durante los últimos 15 años es difícil de encontrar. Y hoy, esta semana, se han encontrado encima de la mesa con un puñetazo que no esperaba nadie. Entonces, aquí la relación es tremendamente desigual. Y cada vez, conforme van pasando las reformas del Partido Popular, es cada vez más desigual. Y cada vez está más volcado en una dirección. Juanjo, para concluir el tema, No, yo sigo defendiendo, en lugar de leer lo que dice el acuerdo sobre impuestos en Chipre, yo sí que leería hasta la letra pequeña, pero me bastaría con los grandes renglones de la reforma laboral del Partido Popular. Eso evidentemente impide que esté negociándose con libertad en este momento. El marco está roto y no digamos ya en las pequeñas empresas. José Manuel. No, simplemente yo estoy en absoluto desacuerdo y además creo que el acuerdo está muy por encima de la reforma laboral. Yo creo que a estas alturas plantear esa cuestión, yo creo que los sindicatos han negociado con plena libertad y las condiciones generales. ¿Puedo hacerte una pregunta directa? ¿Tú crees que los trabajadores hubiesen negociado de la misma manera si supiesen que dentro de un mes van a tener una reforma de la jubilación anticipada como la que tienen encima de la mesa? Es decir, que las condiciones para poder jubilarse anticipadamente el plantear cuestiones hipotéticas no sobre marcos y es razonable que hayamos llegado a esta situación con un Banco de España que en lugar en la época en el 2008 en el que todo el mundo estaba saneando el sistema bancario, vivíamos en las mejores expectativas, volver al pasado hacia atrás o plantear ese tipo de hipótesis desde mi punto de vista es absolutamente irracional. De las condiciones generales que hay ahora de negociación, las personas que han negociado el acuerdo de CAI han conseguido un acuerdo estricto con la reforma laboral o están por encima. De las personas que van a acudir, que van a perder su que están por encima. Yo creo que ahora mismo, yo creo que el acuerdo, lo que yo he leído, está por encima de la media de lo que ahora mismo se está planteando en el mercado laboral. Y yo creo que es un buen acuerdo en ese sentido. Yo creo que por edades, por capacidad, por número, por cuantías, yo creo que en conjunto, y hay que marcarlo, en lo que en cada momento relativo, en conjunto, yo creo que es un buen acuerdo. Pues yo creo que la momento que está en este momento a estas horas está en una asamblea, está aceptando la tesis de que del mal el menos. Y tiene toda la lógica, porque tienen que negociar, pero que si la situación de partida, el ordenamiento jurídico, las normas fuesen diferentes, hubiesen conseguido mejores condiciones, no te quepa
ni la menor duda. Pero vamos, yo creo que es constatable. Vamos a mirar en qué condiciones van a ser despedidas estas personas y en qué condiciones serán despedidas hace 3 o 4 años. 5 si quieres o 10 para atrás. Pero es que las circunstancias actuales no tienen nada que ver con hace 5 años. Claro, es que las circunstancias, es que entender esto como fuera del modelo de las circunstancias que estamos viviendo, yo creo que es inabordable. Yo lo que creo es que el acuerdo estricto que han negociado los sindicatos para la salida de esas personas, ¿tú crees que es peor o igual el que se está negociando o el que se pueda negociar en cualquier otra empresa como la que estamos? Yo creo que no está por debajo, Juan. Te lo digo sinceramente, y en lo que yo he podido ver hasta ahora, no puedo comparar los acuerdos en el seno de las empresas y de los bancos que se han suscrito en este momento. Pero sí que te digo que desde luego te garantizo que muy a su pesar los trabajadores no van a aceptar este acuerdo.